¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Agradecemos su visita, sean bienvenidos y también a aquellos que nos siguen en las redes. Un abrazo para todos. Vamos a comenzar con un tema que le he titulado Jesús, Señor o Salvador. Eh, Tiene que ver con una herejía que anda circulando y que a lo mejor no lo dicen como tal, pero lo están viendo de forma práctica. El creer que Dios te puede salvar, pero no es tu Señor. En otras palabras, no le obedeces. Se piensa en las personas que pueden ser salvos, pueden pedir la gracia, pueden pedir que se les perdonen los pecados, quieren tener una nueva vida en Cristo, quieren tener una nueva vida, renovado el interior, el perdón de pecados, pero sin obedecerle, sin tomar en cuenta a Dios como Señor. Porque cuando se le dice Señor, es porque se le va a obedecer. Pues antes de introducir el tema, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que Él sea el que trate y el que haga ver el engaño y el que descubra la falsedad. Padre, primeramente, Señor, a ti sea la gloria. Primeramente, Señor, como dice el canto, santo, santo eres tú, Señor, y tu gloria llena la tierra, Señor. Todos te obedecen, tu creación te obedece, Señor. Los cielos, el mar, todos se sujetan a tus pies, Señor. Padre, ángeles, potestades, todo está bajo tus pies, Señor. ¿Por qué el ser humano no tendría que estar bajo tus pies el día de hoy, Señor? Padre, hoy que se entienda quién eres tú, Señor. Tu señorío hoy se deje ver, Padre, y entendamos que eres tú al que se debe de obedecer por encima de todo, Señor. Y Padre, quita los engaños y quita aquello que ha sido mal sembrado, Señor, por falsos líderes, grupos, Señor, que no quieren pagar un precio, Padre, y no quieren, Señor, no quieren obedecerte, quieren los favores, mas no quieren la responsabilidad, quieren los derechos, mas no cumplen con la obligación. Hoy, Señor, deja todo en claro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me acompañan, por favor, a Mateo capítulo 7, verso 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy y desde aquel entonces había una actitud en la gente donde se le decía Señor a Dios el Padre. Eh, pero él decía lo siguiente, decía Cristo a todas aquellas personas que supuestamente lo tenían como Señor, o bien lo tenían en su vida como que el que manda sobre mí, el que tiene el que manda sobre mi propia voluntad, es la voluntad del Señor. Había todavía en aquel entonces ciertos engaños en gente religiosa, y Cristo lo aclara: no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino ¿quién? El que obedezca la palabra, el que obedezca es el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, el día de hoy hay una herejía muy difundida en medios evangélicos, mis amados, en donde Jesús puede ser tu Salvador, pero no tu Señor. O bien tienes el derecho de posponer tu obediencia a Él como Señor. Primero que te salve, primero soy salvo, primero estoy dentro de la iglesia, ella hasta me bautizo y hago todo, supuestamente todo lo que debe hacer un discípulo: orar, leer, reunirme, adorar, cantar, hacer misericordia, pero no dejar mi vida mundana. Es increíble. No dejar mi pecado favorito es increíble, ¿sí? Y esta es la frase: nosotros somos salvos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, y somos santificados recibiendo a Cristo como nuestro Señor.
y es posible que hagamos lo primero sin hacer lo segundo. No te lo han declarado como tal, porque ya sería el colmo del cinismo, pero más o menos por ahí van encaminadas las predicaciones de muchos pseudolíderes o en muchos grupos donde se permite el pecado, se permite que haya una doble vida, se permite que sí, hermano, tú eres salvo, hermana santa, usted ya se entregó a Cristo, ya lo aceptó como su Salvador, usted, ay, Dios irá haciendo poco a poco la obra en usted, ay, en ello. Y esa es otra herejía que después hablaremos. Yo creo que vamos a ir tocando doctrinas falsas o muy encubiertas, que luego la gente no las conoce. Eh, y pues el problema es que la realidad del día de hoy en la gran mayoría de grupos se vive una doble vida una apariencia, ¿sí? La realidad supera las palabras. Eh, Todos están muy bien portados, acudiendo a las reuniones, acudiendo a la iglesia, pero la verdad es que en las vidas de muchos está destruido por el pecado. Sus vidas están destruidas, sus familias, sus hogares, o sea, llenos de pleitos, llenos de desobediencia, llenos de insujeción, llenos de desorden, ¿sí? Y en donde se ve todo menos que Cristo more o Dios more en esa casa, la paz de Dios o el amor de Dios more en las casas de muchas familias, pero ellos mismos se han autoengañado o sus líderes les han llevado a creer que ese es el estándar que pide Dios, un estándar que no existe en la Biblia, cuando Cristo puso demandas. ¿Sí? Puso demandas de renunciar a todo, renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo, renunciar incluso a sus propios derechos, renunciar a todo lo que posee, tener en segundo lugar a padre, madre, mujer e hijos y aún su propia vida. Si el que ama más a padre, madre, mujer e hijos o ama aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, o sea, no puede aspirar a seguirle. Y te digo una verdad, la verdad es la siguiente, en la escritura la salvación separada de la obediencia no existe. No existe. No existe. Dios mismo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento. Y amar a Dios es servirle, es seguirle, es hacer su voluntad, es obedecerle. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Señor? Vamos a explicar qué es la palabra Señor o qué implica, porque el día de hoy hay mucha confusión. Resulta que a todo mundo se le dice Señor, sobre todo cuando ya se casa o tiene una propia familia, ya es Señor. No, ese término no es como tal lo que tiene que ver con lo que dijo Cristo. No todo el que me llame Señor, Señor. Primero entendamos qué es Señor y qué implica. En el Antiguo Testamento, Adonai es una designación para Dios como Señor. Deriva de la palabra griega Adón, ¿sí? El término antiguo que denotaba posesión, por tanto, control absoluto, ¿sí? Pero Adón no es un término divino adecuado, ya que a veces se utiliza para los seres humanos, como te decía, ay, el señor tal, fulano de tal, sí, es un señor. A veces se utiliza para los seres humanos, entonces como que no era muy adecuado. Pero este término se le aplica a Dios como dueño y gobernante de toda la tierra. Y a veces se usa como término respetuoso, como nuestra palabra Señor. Sí, pero la palabra cambió, unido a un pronombre, mi, que es mi Señor, a menudo aparece en plural y así se compone la palabra Adonai, muy diferente a Adón. Adonai es la forma enfática el Señor, ¿sí? El Señor, así significa Adonai. Muchos consideran este título como el plural de Adón. En el griego, ahora hablando en el Nuevo Testamento, es la palabra kurios, ¿sí? Que significa Señor o amo. También significa supremo,
significa aquel a quien pertenece una persona o una cosa, ya cambia totalmente, ¿sí? El Señor es el dueño, es el amo, es quien manda sobre una pertenencia, ya sea sobre personas o sobre cosas. Y en este caso, mis amados, nosotros somos creación de Dios. Quieras o no, nosotros le debemos obediencia, queramos o no, debemos obedecerle, ¿sí? Eh, También ese significa el que dispone de los hombres y sus propiedades, como en el caso de el señor de la viña. Cuando dice el señor de la viña hizo esto y mandó obreros, mandó hasta pedir a aquellos obreros que estaban en su viña a pedir los frutos. Tú recordarás ese pasaje, esa parábola. Y, y se negaron y apedrearon a los sirvientes a los que mandó el señor de la viña, ¿sí? Y después de esto dice, voy a mandar más hombres. Y mandó a pedir, a exigir, no pedir, a exigir los frutos de su viña, porque era el dueño de la viña, era el dueño de esa tierra. Y los que estaban trabajando la tierra, pues la tenían rentada, la tenían, es más, ellos eran de alguna manera sirvientes de él, ¿sí? Y, y los vuelven a apedrear. Y dice, bueno, voy a enviar a mi hijo. Y les mandó, mi hijo, van a tener respeto por mi hijo. Y también mataron a su hijo, lo mataron. Y les pregunta a los religiosos sobre esta parábola, ¿qué hará el Señor de la viña con todos esas personas que hicieron esa atrocidad? Y los fariseos, aquellos intérpretes dijeron, pues lo justo es que mandará matar a todos esos que no quisieron aparte de entregarle lo que era de él, aparte tuvieron la osadía de matarle a su hijo. Y dice, y dará su viña a otros que sí produzcan el fruto de ella. Entonces, Señor es el que manda, pero Señor también es el dueño. Pero ¿qué crees? Señor también es el que tiene poder. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces la gente no tiembla ante eso. No tiembla al saber que no puede dirigir su vida como le plazca, como quiera vivirla, ignorando a un Señor del universo, a un Dios al cual se debe Él, y me debo tú y yo, todos nos debemos a Él. Eso es lo tremendo el día de hoy. Y en las diferentes denominaciones no enseñan a la gente a ver ese Dios como tal, como el amo, como el dueño, como el que gobierna y como al que se le deben de rendir cuentas. Por eso, viva la vida, ¿no? O sea, por eso comamos y vivamos que mañana moriremos, como decía Pablo. Así vive la gente. Estoy en Cristo, vivo en Cristo, está conmigo Cristo. ¿Ok? Entonces, este pasaje de la viña la puedes checar en Mateo capítulo 20. O también habla el Señor de la mies, fíjate bien, le da muchos términos la escritura. El Señor de la mies, ¿quién es el Señor de la mies? Aquel que tiene poder y control sobre las vidas de las personas. Dice, rogad al Señor de las mies, les dijo a los discípulos, la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero muy pocos los obreros. Pidan al Señor de la mies obreros para los campos, ¿sí? Y en otros pasajes habla del Señor de la casa, y también el mismo Cristo, él mismo dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando los fariseos y aquellos religiosos le reclamaban, ¿por qué? ¿Por qué invalidas? ¿Por qué profanas el día de reposo haciendo sanaciones? Increíble. Y él les dice, las devuelve. Y ustedes, muy celosos de guardarlo, pero cuando te conviene, rompes el día de reposo. Qué hipócrita eres. Si tu asno se pierde, vas a buscarlo porque lo vas a perder. Ya no te importa si es día de reposo. Pero exiges y le pones a la gente cargas pesadas que tú no puedes ni siquiera con un dedo quieres moverlas. O sea, ese es el tremendo error, ¿verdad? La gente se pone adelante como si fuera Dios y manda las cosas como un simple hombre, pero como con la autoridad, incluso excesiva, anteponiendo la palabra de Dios. Y el mismo Jesús les dijo, ¿qué creen? Yo soy el día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo y yo puedo cambiar
puedo cambiar el enfoque. ¿Qué les parece? Lo dijo como tal, y mira, con autoridad. Dice, el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo. Entonces, no es cualquier Señor, ¿verdad? Entonces, separó muy bien lo que era la autoridad de Él, la autoridad de Dios, a la autoridad religiosa en ese tiempo, que no era para nada, ¿sí? Y el título se aplica solamente a Dios, la palabra Señor, curios, al Rey del universo. Y pues Jesús como Señor, veamos ahora a Jesús como Señor. El curios es normalmente la palabra del Nuevo Testamento para hablar de Jesús como Señor. En algunas ocasiones la designación curios expresa una plena confesión de fe, como en el caso de la declaración de Tomás, cuando él pidió, no, y hasta que yo no crea, porque le dijeron el Señor ha resucitado, hasta que yo no ponga mis dedos en su llaga, en donde penetró la espada, y yo lo vea con mis ojos, no voy a creer. Y cuando se le aparece, la declaración de fe de Tomás fue la siguiente: Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Lo dijo en Juan 20:28. Y en Lucas y en Hechos de los Apóstoles, la palabra Señor llegó a utilizarse como una simple y profunda designación de Cristo, el Señor Jesús, el título del Señor Jesús. Y en Hechos 2:36, que ahorita lo vamos a retomar, Pedro declaró lo siguiente y dijo: Dios el Padre ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Y ahorita lo vamos a definir. Y a menudo Pablo utiliza la frase más completa como parte del Señorío de Cristo, acuñando la frase el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Sí? Es significativo observar que lo que usaba junto con la mención de Dios, o lo decía junto con la mención de Dios el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre termina en sus epístolas hablando la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Padre y del Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo empleó las fórmulas más simples como el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, en contraste con otros dioses paganos que existían en aquellas épocas, ¿sí? E idolatría, puso por encima a el Señor Jesús, ¿sí? Quiero contrastarte algo. Esto ya voy a ejemplos. Quiero contrastarte algo. En aquel entonces los césares romanos se adjudicaban ese título. ¿Por qué crees que hubo persecución contra la iglesia? Porque no se rendían ante más que al Señor del universo, al Señor que levantó sus vidas, perdonó sus vidas, al Señor que murió por ellos. ¿Qué crees que hacían los césares? Decían: no hay más Señor que el César, no hay más Señor que el emperador. Y lo hacían como tal. Cuando pasaban, la gente tenía que arrodillarse y tenía que tener respeto. Y si el cristiano no se arrodillaba, era apresado, era muerto, era golpeado, ¿sí? El Señor, o sea, en otras palabras, la posición de Dios en la tierra eran los césares, ¿sí? Yo creo que con ese testimonio basta para saber que el día de hoy, pues no era cualquier palabra Señor en aquel entonces, porque se jugaba la vida a la persona si no lo obedecía a ese supuesto Señor. Fíjate, en la tierra, ¿cómo no obedecerle al Dios del universo? Y también te pongo otro ejemplo ya más cercano y propiamente aquí en la época de la conquista, en la esclavitud aquí de México y bueno, y de otros países también, porque siempre el ser humano ha querido subyugar a las personas y siempre ha querido ponerse como Dios y como conquistador, y quiere ser rey y quiere que muchos le obedezcan y se arrodillen y tener el control de las vidas. Siempre ha sido así con el ser humano. Bueno, pero vayámonos entonces aquí a la época medieval o un poquito más cercano. Llamémosle los señores feudales. Yo creo que si recuerdas, en los libros de primaria, yo creo que tú llegaste a conocer en aquel entonces que había esclavitud y que el señor feudal era el que tenía las tierras aquí, y era el que, como tenía las tierras, él tenía el control y ponía a trabajar a la gente
y les pagaba lo que quería, y si quería no les pagaba, y si había esclavitud le tenían que trabajar, pero era el señor feudal, no podían ni mirarlo a los ojos. Él podía decir, a este mátenlo, o a este latiguenlo, denle de latigazos. O sea, mucha gente murió sirviendo a esos señores feudales. Pero fíjate bien el término, el señor feudal, el que tenía el poder, el que tenía la tierra, el que tenía los bienes, el que tenía el dinero y controlaba las vidas y humillaba a las personas, ¿sí? Y aún así las personas obedecieron. Mucha gente en aquel entonces obedeció a los césares, mucha gente obedeció a esos señores feudales y murió ahí, o sea, murió como una bestia, trabajando, dándole duro, hasta sus últimas fuerzas. Entonces la palabra del Señor no era cualquier cosa, era el amo, el que mandaba. Oye, y la pregunta es, ahorita equilibrando esto, si la gente de aquel entonces murió en los coliseos romanos, si la gente fue encarcelada y fue golpeada por no obedecerle a ese señor, a ese Dios, a ese César, yo te pregunto, entonces si el término Señor no vale para ti o para el día de hoy para nosotros, para esas personas sí valió. Y le obedecieron a Dios antes que a los hombres. Aquí está la aplicación. Prefirieron dar sus vidas antes que rendirle honor y gloria y obediencia a un simple mortal. Y pagaron el precio por obedecerle a Dios. Entonces el día de hoy, ¿qué está pagando la gente? ¿O qué estás pagando tú que me estás escuchando? Independientemente de la congregación a la que llegue o denominación llegue este mensaje, yo te pregunto, ¿qué estás pagando por darle el señorío a Cristo, por obedecerle? Y hay veces que ahorita ya no es la paliza, ahorita ya no es la cárcel, ya no es la persecución, más adelante sí lo va a haber, pero es tener una identidad y una posición. Oye, yo voy a obedecer a Dios y veo que aquí no están obedeciendo. Y el hermano que me está dando el consejo, el líder o el que me está llevando, me está desviando, disculpe, pero aquí primeramente es Dios. Está por encima de su palabra. ¿Quién defiende el día de hoy la palabra de Dios? ¿Quién se somete a esto? Aunque salgas mal con todos, aunque salgas mal con el señor feudal, que en este caso es el líder de tu congregación, aunque salgas mal con ese César, ¿sí? Existen todavía los Césares, aquellos que hacen una iglesia y se aíslan del mundo y nomás le tienen que obedecer a él y nomás lo que él diga y sus doctrinas por encima de esto y lo que él imponga, lo que se le antoje. Y ahí están las personas con un temor sirviéndole al hombre. Yo te pregunto, ¿qué precio estás pagando por decirle a Dios, Señor? Más bien parece que la gente le dice Señor a un hombrecito que está ahí al frente nada más porque estudió la Biblia, porque fue a un seminario, o porque dice que Dios lo llamó. Que lo compruebe. Él mismo tiene que someterse al Señor y de Cristo. Todos debemos de someternos a Dios. Aquí el Señor es el Curios, ¿sí? El amo, el Rey del universo, aquel que nos da de comer y aliento a todas las personas. Lo merece y estamos obligados a darlo, queramos o no, creamos o no. Entonces con esto de ejemplo te pongo una perspectiva. El día de hoy no se está pagando un precio y la gente por eso vive engañada, y aunque dentro de su engaño sabe que está mal su congregación, está mal el hermano que le preside, está mal todo, decide estar en ese sistema. ¿Por qué? Porque es quedar bien con todo el mundo, es seguir el sistema, es seguir la sociedad, es seguir la corriente. Y yo te pregunto, ¿y la escritura no es clara al afirmar que solamente a Dios es la fidelidad, solamente a Dios obedecerás, incluso hasta por encima de la orden de tu madre, de tu padre, debes de obedecer a Dios? ¿Sí? Claro, que tú debes de obedecer a tus padres, debes de obedecer a tus autoridades, siempre y cuando las autoridades, tus padres, se apeguen a esto. Entonces todo está correcto. Pero si alguien me manda algo que está fuera de la escritura, no puedo obedecerle.
punto. Aún así me echen al mundo encima. Ese es pagar el precio. Y eso es rendirse al señorío de Cristo, rendirse a hacer su voluntad. ¿Sí? Al Señor se le obedece. Los señores feudales tenían tierras, los césares tenían poder, soldados, ejército, y se les sometía a la gente. Y los señores feudales porque tenían las tierras. Yo te hablo de un señor que no tiene tierras, es dueño de todo. Es dueño de los planetas, es dueño de esta tierra, es dueño de tu vida, de nuestra vida. En el momento en que Él diga, dejas de respirar, hasta ahí quedaste, hasta ahí quedaste. A Él es al que nos debemos de someter, a Él es al que se le debe de obedecer. Entonces, ¿tú crees que el día de hoy se la pase a toda persona que decida seguir con todo su corazón y sus emociones? Porque la gente se emociona, yo amo a Dios, yo voy a servir a Dios, me entrego hoy, Señor. Y luego hay quienes les ayudan a entregarse, pues venga hermano, vamos a hacer una oración juntos. Y usted ya es miembro, es más, usted ya es de Cristo. O sea, ¿tú crees que bajo esas emociones y reconozco a Dios como mi Salvador y ya Dios está en mi vida y llorando y hasta sintiendo cosas, ¿tú crees que eso vale más que el alinear tu vida, el obedecer su palabra y el decir, eres mi Señor? Y que esa decisión va a chocar y va a contrastar contra todos los que no son así. Y todos los que dicen, yo estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien si no estás dando frutos? ¿Sí? Y la persona que está dando frutos va a confrontar a todos los que no están dando frutos. Va a haber una guerra y un choque. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Siempre va a ser así. Es antagónico el reino de Dios. ¿Tú crees que Dios ve con mucho amor a tanta gente que se dice que es su discípulo, es su hijo? Tanta gente alabando que son sus hijos sin haber dejado su vida en maldad. Pero aceptándolo como Salvador. No puede existir eso. Dios es Señor primeramente y luego Salvador. Entonces, retomamos el texto que te acabo de mencionar y la pregunta ¿es Jesús solo Salvador o también Señor? ¿O es nada más Señor y no es Salvador? ¿Ok? Vamos a definirlo en Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos 2, 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa ciertísimamente. Primer discurso de Pedro en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y ellos llenos del poder del Espíritu Santo, cuando se convirtieron miles de personas. Les dijo, ciertísimamente sepa la casa de Israel, sepan todos ustedes que aquel que mataron, aquel que crucificaron, ¿qué creen? El Padre, Dios la ha hecho Señor y Cristo. La ha hecho Señor por encima de todos, por encima de todo imperio, toda potestad, por encima de las tinieblas, por encima de los demonios, por encima del universo. Le ha hecho Señor, o sea, el que manda, al que se le obedece, el que es dueño, el que es amo. Y número 2, Cristo. Cristo, que significa en el griego ungido. El Mesías esperado, el ungido del Señor, no cualquier ungido, el ungido del Señor, el que tiene el poder para salvar vidas, que tiene el poder para cambiar almas, el que tiene el poder, no la religión, no un hombrecito. Nadie te puede salvar, mi amado, en esta tierra. Nadie puede cambiar tu vida, nadie puede cambiar el corazón y nadie puede limpiarlo. Nadie puede quitar tu culpa más que Curios, que es el Señor Jesús, pero que también es Cristo, el ungido, el único autorizado en
Es más, incluso el único autorizado en el cielo. El Padre le concedió por cuanto fue obediente y tuvo muerte de cruz, y murió por todos y se ganó el poder, le ha concedido. Solamente tú eres Él. Tú eres el que va a dar el juicio. Tú eres el Señor y amo de todo, ¿sí? Y el único autorizado para salvar a las personas, ¿sí? Entonces, pues yo creo que no es cualquier cosa decirle a Dios Señor, ¿verdad? De aquí en adelante, mis amados, quien diga Señor, es porque tu vida es acorde y obediente a ese Dios. Y si no, ten temor y no lo digas, no digas Señor, ¿sí? Entonces, no puedes brincarte el paso 1 al paso 2, y la gente aquí busca a Cristo, busca a Jesús como el Salvador. Cristo, el que perdona, el que levanta, el que cambia el corazón. Pero esa es la segunda, el segundo paso. No puedes brincarte el primero. Primero es Señor. ¿Y qué manda Jesús? Definió muy bien, Cristo definió muy bien cómo seguirle. ¿Quieres ser mi discípulo? Haz esto. ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. Niégate a ti mismo, renuncia a todo y sígueme tomando tu cruz cada día. Obedéceme. Si alguno se volteaba, iban multitudes, se volteaba. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué decía? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuáles son las demandas? Tienes que renunciar a tu propia vida, tienes que renunciar a tus intereses, tienes que poner por obra mi voluntad. Entonces, primero manda y después salva. Lo obedeces y después salva. Así que ya te la aprendes. Las personas que tienen años, ¿cómo haré para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ya me he arrepentido una y otra vez. Pues claro, el arrepentimiento es la base, pero el arrepentimiento te lleva a la obediencia y te lleva a dejarlo mal, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y te lleva a algo, a obedecer y a verlo como ese Señor. No me lo está mandando cualquier persona que me arrepienta, no me está mandando cualquier persona que deje mi enojo, que deje mi amargura, que deje mi lascivia, que deje mi adulterio. No me lo está mandando cualquier persona, me lo está mandando aquel que está en sus manos mi vida. Y así como yo me puedo rebelar, Él también puede desecharme. Qué diferente. Ay, hermano, pásele. Ahí por la puerta tenemos un nuevo hermano, pásele, bien amables. Y no, miren, un nuevo hermano. Entrar por la puerta ya eres hermano, ya eres discípulo, como, oye, entonces, si yo entro a un estacionamiento me vuelvo coche. Ay, por entrar ya me vuelvo coche. O me puedo volver, o por entrar a una casa rica ya soy rico. No, pues qué mágico, ¿no? Qué fan. Será fabuloso, ¿no? Será fabuloso que por entrar a un lugar o por llegar a ya eres algo de eso. Ay, caray, por entrar a una universidad ya soy arquitecto. Nada más por entrar, espérame, disculpen, pero así es de grotesco lo que se está viviendo allá afuera. Ay, hermano, pásele y de una vez quiere bautizarse, ahí le van las hojas. Y ahí le van palomieles, opción A, opción B, híjole, un examen bien sencillito, casi le están diciendo, con que usted quiera que sí, póngale todo el A y el B, y póngale la respuesta positiva, y usted es apto para ser candidato. Y hay lugares donde yo vi que incluso hasta construyeron el templo y construyeron a un lado la alberca. O sea, yo me asombré. No, hermano, me decían los que me invitaron a compartir, hermano, de una vez hicimos la alberca, de aquí luego los brincamos a bautizarse. Bien automático todo. ¿Y dónde está el curios? ¿Dónde está el Señor de la creación? ¿Dónde está el Señor que manda a todo hombre que se arrepienta en este lugar y que cambie su vida y se vuelva a Dios con ayuno, lloro, y con temor y con miedo y con vergüenza, y que ahora se vuelva con todo su corazón a Dios? ¿Dónde está el Señor que pide eso? Según las Escrituras. Y donde no le va a permitir a la gente engañarse de que hago un pequeño cambio y ya soy nuevo, ya soy nuevo.
Es como si tu coche todo sucio, lleno de lodo, lávalo y ya es un nuevo coche. No, nomás le quitaste el lodo. Está trabajando mal, necesita todas las piezas nuevas. O sea, ¿cómo pueden esperarse que la gente tenga cambios? Y mira, esta es la frustración. Te sientes como pez en el agua en la congregación. Te sientes amado en ese momento, son puras emociones. Y yo no digo que no, pues Dios ama al ser humano, por eso dio su vida. Y busca que te entregues a Él. Y te habla de alguna manera. Yo no digo que no esté Dios a veces presente ahí en una alabanza y te ministre y te haga entender. Y tú hasta llores y digas, sí, te voy a amar y te voy a seguir. Sí, es muy bonito estar en la congregación y entender cosas, pero ya saliendo fuera, esa es tu realidad. Vuelves a tu desintegración familiar, vuelves a tus enojos y pleitos, vuelves a tus problemas que no puedes resolver por ningún lado y que porque no tienes la bendición de Dios ni la ayuda de Dios, y vuelves a tu vida encadenada de pecado que te va arrastrando y no puedes dejar tu mal carácter, no puedes dejar tu amargura y no puedes ser feliz comiendo un plato sabroso porque ni sencillo ni el mejor banquete, porque te acuerdas de tus miserias, te acuerdas de lo que te hicieron, te acuerdas de tus resentimientos contra otros, te acuerdas del menosprecio que te hacen, o sea, y te autolastimas y no puedes ser feliz. Esa es tu realidad. Estás sin Dios porque no quieres arrodillarte y tirarte a los pies del Señor, aquel que va a mandar y gobernar tu vida, pero que te va a bendecir, pero que te va a traer gozo, pero que te va a traer paz, pero que te va a traer fortaleza, pero que te va a ayudar, pero que te va a estar en tus problemas, no te los va a quitar, te va a estar en tus problemas y te va a ayudar con tus problemas. Pero el detalle, la gente quiere vivir una utopía, algo fuera de la realidad. Ay, estoy en el Señor, pero Dios no está contigo si no le obedeces. O sea, ¿cómo es posible que, dice Pedro, le ha hecho Señor y Cristo? Si no le haces primero Señor de tu vida, o sea, si no le obedeces y dejas todo lo que te está marcando que haces mal, y que también lo que está marcando que hagas de bueno y no lo quieres hacer lo bueno, porque Dios también influye, te dice, ayuda a Él, échale la mano, no, ¿ya por qué? La conciencia te avisa y te dice lo que es lo bueno, no lo obedeces para hacer lo bueno, y cuando te marca que no hagas lo malo, haces lo malo. ¿Dónde está la obediencia? O sea, ¿dónde está el Señor en tu vida? Si no haces eso, inútil que creas que te salvó, o inútil que con una emoción digas, ay, siento a Dios en mi vida. Oye, ¿a poco se puede tener a Dios en instantes? En instantes sí, en una hora sí, en otro día no. Es increíble. Es como si tienes que ser primeramente Señor en tu vida para que sea tu Salvador. Y es como si tú te quisieras brincar el primer año de primaria y dices, no, yo me brinco al segundo. ¿Cómo vas a entender las matemáticas? ¿Cómo vas a entender la historia si no sabes leer? En el primer año te enseñan a leer. ¿Sí me explico? Es lo mismo en lo espiritual. ¿Cómo quieres? Soy salvo y, bueno, ¿y qué es ser salvo? Pues soy salvo porque tengo gozo aquí, siento a Dios en mi corazón. ¿Sientes a Dios en tu corazón? Pero esa es maldad y media. O sea, no entiendes. O sea, no entiendes con qué se come eso, no entiendes la salvación porque no has hecho primeramente a Dios tu Señor, tu Señor. En el Apocalipsis, el título Señor de Apocalipsis 22:20, donde se despide el apóstol Juan y le dice, amén Señor, sí ven Señor Jesús, tiene una connotación muy fuerte, ¿sí? Quiero decirte que los emperadores romanos exigían que se les llamase Señor. Uno de ellos, y está escrito en la historia, Domiciano. Hubo 10 persecuciones en los primeros inicios de la historia de la iglesia cristiana. Millones de personas mataron. Es increíble la maldad del ser humano por perseguir una fe. Y Domiciano fue uno de los más terribles. Fue el segundo. Después de la primera persecución que hizo Nerón, fue Domiciano, ese emperador romano. ¿Sabes qué dijo? ¿Sabes qué hizo Domiciano? Él se sentía Dios y se ensoberbeció tanto que promulgó un decreto
no solamente para los judíos, sino para todas las personas y todo el imperio romano y todas las ciudades que vivían bajo el imperio romano. Así lo escribió: nuestro Señor y Dios ordena. Así ponía sus decretos. Nuestro Señor y Dios ordena esto y esto y esto y esto. Domiciano, emperador romano, que no creo que esté en el cielo. Tanta sangre de mártir, ¿verdad? Y Juan declaró tales títulos una blasfemia, y que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el único emperador al que se deben de reconocer los creyentes. Amén. El Apocalipsis dice: el Rey de Reyes y Señor de Señores, le duela a quien le duela, le incomoda a quien le incomode, es Señor por encima de todos. Entonces, la pregunta: ¿cómo Dios se da cuenta si realmente es Señor en tu vida? Y también los que viven alrededor de ti tienen que darse cuenta que Dios es el Señor de tu vida. ¿Cómo puede darse cuenta Dios? O nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta también de que una persona realmente tiene a Dios como su Señor y por tanto dice: mi Señor, mi Señor? ¿Cómo? Muy sencillo. Y declaración del mismo Jesucristo. Vayamos a Juan 14, versos 23 y 14. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Dios se da cuenta cuando tú le amas, no de boca ni de labios, le obedeces de corazón, obedeces su palabra, su escritura. Él sabe en este momento quién está obedeciéndole y quién no. ¿Sí? Y aunque finjas y aunque te tengan por el más el hermano más más espiritual, y Dios sabe si eres un hipócrita, un desobediente o un engañado, ¿sí? Y también sabe si lo obedeces totalmente, aunque los demás digan: no es, y todos están en tu contra y digan: no es salvo. Dios sabe si lo obedeces. Pero número 2, ¿cómo se sabe? ¿Cómo lo saben los de alrededor? Dice: el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo y mi Padre vendremos a hacer morada, vendremos a habitar ese cuerpo de esa persona que obedece, que guarda las palabras de Jesús, o sea, la Biblia. Estaremos con él. Esa persona estará llena del Espíritu Santo, en otras palabras, estará salva, llena de salvación, y la salvación no se puede esconder. Todos los de alrededor van a ver cómo esa persona tiene carácter, tiene templanza, cómo la persona no anda en delitos, ni en mentiras, ni en robos, ni en murmuraciones, no hace acepción de personas, cómo esa persona ama tanto a Dios que ama mucho a su prójimo como a sí mismo, ama a los de casa, irradia, es luz donde quiera que se pare, es luz en su casa, luz en la calle, luz en su trabajo. Todos se dan cuenta de que es totalmente diferente y no es fingimiento, es una vida llena del Espíritu Santo, porque dice: vendremos y haremos morada con él, con la persona, y la persona va a estar rodeada de milagros, rodeada de la bondad de Dios, rodeada de respuestas de Dios. Va a ser una persona fuera de lo común, que se va a notar, va a ser luz y sal. No tiene que predicar, simplemente la persona va a hablar por sí misma su testimonio. ¿Pero por qué? Porque aceptó a Cristo como su Señor, le obedeció como Señor, primeramente, y le obedece. Pero ¿quién no? A ver, sigamos leyendo. El siguiente texto dice lo contrario. Verso 24: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A ver,
Y el que no me ama, no guardará mi palabra. Ah, pero tú dices, pero es que él dice que ama a Dios, pero todos cantan y dicen que aman a Dios y que Dios está con ellos y que siguen a Dios. A ver, cuentan más los hechos que las palabras, ¿no? Y aquí está diciendo Jesús, él sí conoce quienes no le obedecen, quienes están en total rebeldía, aunque estén cantando, en total rebeldía, aunque estén ahí llorando, arrodillados, con sus lágrimas de cocodrilo, aunque estén ahí remojados en la alberca y salgan hasta llorando de emoción, pero no cambian sus vidas. O sea, esos no aman a Jesús. Aunque digan que lo aman, no lo aman. Pero curiosamente, y lo triste, dice, con ellos no dice, no repite lo del texto 20, lo del verso 23. Y a ese que no guarda mis palabras, que no me ama, mi Padre y yo haremos morada con él. No, ya no lo dice. No hace morada con esa persona. Ni Cristo está con esa persona. El silencio lo dice todo. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Así de sencillo. Entonces, esa es la realidad. Eso es lo que se debe de predicar en todas las congregaciones e iglesias. Y apliquémonos nosotros también, mis amados. Si tú crees, si tú sigues a Dios, lo has tomado como Señor, y, y hay ciertas cosas que no obedeces o no quieres obedecer o te cuesta trabajo obedecer, revisa tu vida. Porque Él es el amo, el curios, el Señor y el que conoce. Como hay un texto donde dice, conoce el Señor a los suyos. Dice, el sello del Señor es el siguiente, dice Pablo, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad, o sea, apártese de pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si no va a ser, el que invoca el nombre de Cristo debe apartarse del pecado, si no, no lo invoque. Y el problema de hoy es que todo el mundo invoca a Dios. Y yo te pregunto, ¿está mejor esta sociedad? ¿Está mejor este país? ¿La gente es más buena? ¿Ya podemos dormir con las puertas abiertas sin que nos roben? ¿Ya podemos andar con confianza en la calle sin violencia, sin que te roben? ¿Ya puedes confiar en las personas? Digo, porque a la gran mayoría van a la iglesia, la gran mayoría, independientemente de que sean católicos, evangélicos, presbiterianos, o vayan a diferentes sectas, Luz del Mundo, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, o sea, hay una intención de bondad y hay una declaración de que son diferentes, han cambiado sus vidas. Yo te pregunto, entonces, ¿podemos confiar? La respuesta la tienes tú. Es más, ahora estás pensando en ponerle más candados a tus puertas. Ahora estás cuidándote más porque la gente, aunque les digas la verdad, aunque les digas, oiga, no tire basura aquí, te andan golpeando. ¿Y usted quién es? Oye, no les puedes marcar lo malo. Y ese que, ¿usted quién es? Acaba de venir del culto. Tiene religión, ¿sí me explico? Esos que se andan matando tienen religión. Todos tienen religión. Hasta el sicario tiene religión. ¿Sí? Increíble. Entonces, lo definimos así, ya para cerrar. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es mi jefe? O sea, al jefe se le obedece, ¿no? Ay, no, pues si es del trabajo, pues el que me paga, ¿no? O el que me empleó, pues es mi jefe y tengo que obedecerle. En tu casa, ¿quién es el jefe? No, pues mi papá, pues tienes que obedecerle. Pero el punto es el siguiente. ¿Y quién es el jefe de jefes? El Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Quién es? Entonces, ¿por qué no te le cuadras? Entonces, ¿por qué no dejar ya el engaño? Mira, meterse con el señor feudal, a muchos les costó latigazos. Rebelarse a los esclavos les costó vida. El rebelarse contra el César, los primeros cristianos, les costó la vida. Y ellos van a dar el testimonio en el día final, cuando nosotros todos muramos. Imagínate que tú digas, ay, es que pues yo ya no pude seguir porque es que me tropezó aquel, es que no me saludó es que, ¿qué crees? No me tomaron en cuenta. Y va a decir,
y les va a preguntar, bueno, y entonces a quién seguías? ¿Quién era tu Señor? Pues mi Señor era Cristo, pero yo tenía que obedecer a los hombres. Y los mártires van a decir lo siguiente: yo di mi vida por obedecer al Rey de Reyes y no me sometí al Señor de la tierra. Y quería quedar bien con todo el mundo, por eso esa fue su cobardía. Qué tremendo, ¿sí? El señor feudal tenía tierras, el César dominaba con la guardia romana, pero ¿qué crees? Jesús es el Rey del universo y es el que tiene el poder o el juicio más bien, el juicio de poner tu alma donde debe de ser. Si lo obedeciste e hiciste lo correcto, digan lo que digan todos los demás, se opongan, tú mereces esta recompensa y mereces este, este gozo y paz perpetua. Pero también Él tiene el juicio de decir, ay, tú no estuviste en mi escritura, tú me ignoraste, tú me diste la espalda, tú nomás de labios me honraste. Por tanto, te toca el juicio eterno, muerte eterna, el fuego eterno, el tormento eterno. Señor, pero mira, no, ahí no hay pero que valga, no hay ni palancas, no hay ni amigos, no hay ni dinero, no hay nada. Tiene el poder, tiene el juicio, ¿sí? Para poner tu alma donde debe de ser. A ese no se le cuadra a la gente. Qué tremendo, ¿no? Y lo dice Filipenses 2, no me lo creas a mí, cree la escritura. Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2. Dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, quien nos visitó en la tierra y dio la muerte, de la vida en esa cruz, no era un hombre simple, era Dios, aquí dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y pongan atención, y aún todos los demonios que están escuchando aquí y por allá, porque hay un reino del mal, que lo escuchen, ¿sí? Y también que lo escuchen todos los hombres, aún los demonios que escuchen esto, dice. Y estando en la condición, por lo cual, verso 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ver, el Padre le concedió a Cristo todo el poder, todo el juicio, todo el señorío. Y dice que solamente en su nombre se va a arrodillar, se va a doblar toda rodilla. Y dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y lo dije adrede porque también aquí andan demonios. La tierra está poblada de demonios. Ahorita el demonio va a recibir su castigo. Ay de los que moran en la tierra, dice ahí Apocalipsis. El demonio ha sido echado junto con todos sus ángeles, todos sus cómplices aquí en esta tierra. Y le soplan a la gente y le susurran y le dicen, no es cierto, síguele, no moriréis. Bueno, todos esos demonios que escucharon ahorita esto, ¿qué crees? Se van a doblar, van a tener que doblar la rodilla. De todos los que están en el cielo, amén, con gusto. Los ancianos que avientan sus coronas delante de Cristo, van a volverse a arrodillar y 1000 veces, y es un gusto arrodillarse ante Cristo, todos los que están allá, los que le alaban en el cielo. Y aquí en la tierra, los que creemos y los que le obedecemos, nos vamos a arrodillar también y con gusto. Pero ¿qué crees? También los que no quieran y los que, yo no creo y soy ateo, y todos aquellos que reniegan y hacen su voluntad, me vale, yo hago mi vida, también vas a doblar tu rodilla. Cuando venga Cristo, van a doblar las rodillas.
Y no solamente todos aquellos que niegan a Cristo como Señor, o aquellos hipócritas, ay Señor, no, usted también va a doblar la rodilla. También debajo de la tierra, los infiernos, también los demonios van a doblar la rodilla ante Cristo. Y me vas a preguntar, ¿y si no quieren? No se trata de que quieran. Si tiene poder para deshacer, hacer pedazos esta tierra, volverla moléculas y átomos. Porque dice en 2 de Pedro que esta tierra, estos cielos van a ser, los elementos serán fundidos. ¿Qué entiendes por elemento? Tabla periódica de los elementos, de oxígeno, potasio, todos los minerales, el fierro, el oro, están clasificados, esos son elementos. ¿Qué crees? Ni los elementos van a quedar. ¿Tiene poder para deshacer todo eso? ¿Tú crees que no tiene poder para doblar un demonio y decir, o mandar a sus ángeles, hagan que se doblen? ¿No se quiere doblar Satanás? Doblen las rodillas o corten en las rodillas. ¿Qué crees? Lo hizo con Dagón. El arca del pacto, cuando fue robada por los filisteos, pobres filisteos, no, esta arca vale oro, la guardan mucho los hebreos. El arca no tuvo necesidad que la defendiera nadie, se defendía sola. Y la pusieron frente a su dios Dagón. No, hombre, otro día apareció Dagón con las manos cortadas y ay, nuestro Dios, ¿qué le pasó? Lo volvieron a poner. Y la otra vez, pum, le cortó también las rodillas, las patas, que es un ídolo. Y postrado ante el arca. Y los filisteos, ay, no, es duro este Dios contra nuestro Dios Dagón. Entonces no es Dios. ¿Y qué crees? También les trajo sarna y les trajo tumores a todos los filisteos, todos aullaban de dolor y decían, ay no, ¿quién nos va a librar de estos dioses poderosos? O sea, del arca del pacto. ¿Qué crees que va a hacer Dios? A ver, Satanás, si le corté a Dagón las brazos y piernas y la cabeza, dóblensela, y a todos los demonios, dóblensela, y a toda la gente que soberbia, doblenle la rodilla. ¿Qué crees? Porque es el Señor, tiene poder. Tiene poder. Y el día de hoy, ojalá y tenga ese poder, más bien tenga esa misericordia, porque tiene el poder de doblar la rodilla de todos los que están escuchando. Y de todas las congregaciones, tenga el poder de doblar la rodilla y les digan, a ver, ¿eres o no eres? A ver, ¿te vas a decidir o no te vas a decir? Ya no sigas con tus fantasías, ya no sigas jugando a la iglesia, obedece por tu bien, quiero tu bien, pero si no, entonces va a venir mal, entonces va a venir el juicio. Y la confusión, ya para terminar, es la siguiente, y quiero que analicen esta confusión que se está viviendo allá afuera y de la cual no se predica. 1 Corintios capítulo 12, verso 3. 1 Corintios 12, 3 dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí? Algo que te puede espantar. Dice aquí que nadie puede llamar anatema a Jesús por el Espíritu Santo. En otras palabras, nadie puede maldecir a Jesús o decirle maldito a Jesús teniendo el Espíritu de Dios, una persona. ¿Estamos de acuerdo? Jamás, jamás. Si la gente a veces hasta aunque sea pecadora, no se atreve a blasfemar contra Cristo y decirle a maldecirlo. Entonces imagínate decirle el apóstol eso a la iglesia en aquel entonces, ay, no, Pablo, nadie es capaz de maldecir a Cristo. Ah, cierto, correcto, menos si tú tienes el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a bendecir y exaltar a Cristo, no al revés, no lo vas a maldecir, ¿verdad? No le vas a decir, es anatema, Cristo. O sea, fíjate bien, el día de hoy las personas, o tú que tienes el Espíritu Santo, que fuiste salvo, no, teniendo el Espíritu Santo no puedes maldecir a Jesús. Jamás, al contrario, maldecirlo, arrodillarte, agradecerle, exaltarlo. Pero
A ver, si te parece grotesco esto, la otra parte es más grotesca. Dice, y nadie puede llamar a, a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta es la blasfemia. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si le llamas a Jesús Señor, es porque le estás obedeciendo. Es porque lo es todo en tu vida. Es porque te guías bajo su palabra, te guías bajo su voluntad. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. Y la blasfemia es esta. La gente está llamando a Jesús Señor y no tiene el Espíritu Santo. O sea, es tremendo, es tremendísimo. ¿Cómo pueden con una facilidad, Señor, Señor, y llenos de pecado? ¿Cómo pueden hacer eso? Entonces, aquí se define, no tienen el Espíritu Santo. Mi amado, chécate, es sencillo. Estas son las matemáticas de la palabra, infalibles. 1 más 1 da 2, igual a, así. Por el Espíritu no puedes maldecir a Jesús. Por el Espíritu sí le puedes decir Señor. Sin el Espíritu da 0, como las matemáticas da 0. Pero que querer decir, no, 1 más 1 es 10. Así de loco es, o de loca es la persona que dice que está Dios en su vida sin el Espíritu Santo, con pecado en su vida todavía, encadenado al pecado, que no lo puede dejar, que lo arrastra. ¿Ya entendimos? Esto es lo que está haciendo la gente el día de hoy, llamando a Señor a Jesús sin el Espíritu Santo, sin una renovación, sin un cambio en su vida, sin un arrepentimiento genuino ni un perdón de pecados, sin ser salvos. ¿Sí? Eso es lo tremendo. Señor, es mi Señor, sin tener al Espíritu Santo. Así es de simple. Eso nos debe de espantar y debe de espantar a cualquiera. ¿Sí? No es un juego. Y si las personas quieren seguir un juego, ese juego les va a llevar no a jugarse la vida, a jugarse la eternidad. ¿Sí? Todos vamos a morir de algo. A lo mejor de una caída, de un infarto, una atropellada, una bala perdida o de gripa, de tu propia enfermedad. Y vamos a morir. Pero, y hay gente que se juega la vida y uno dice, qué loco, qué loca persona se juega la vida. Pero no nos espantamos diciendo, qué locas las personas, están jugando la eternidad, se juegan el alma, es más que la vida. Eso es lo tremendo. Por eso, pues, que Dios dé luz, que Dios abra el entendimiento. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, quién es Curios, quién es el Señor de señores y quién es el Señor en nuestra vida. Y, Señor, quita la venda de muchos ojos, abre el entendimiento, que tu palabra no vuelva vacía. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es todo por hoy. Les esperamos para un nuevo mensaje. Que Dios los bendiga. Que tenga buena tarde. Gracias.